La muerte puede que sea el peor tema entendido en el mundo hoy. Para muchos, esto envuelve un misterio y evoca sentimientos de temor, incertidumbre, incluso desesperación. Otros creen que los seres amados que han muerto, en realidad no han muerto, sino que viven en otros lugares bajo diferentes condiciones. La mayoría de las religiones del mundo enseña que los muertos se transforman en espíritus. ¿Importa esto? Sí, muchísimo. Es que las personas que malentienden el tema de la muerte seguramente serán engañadas por Satanás en otros temas. Debemos estar seguros respecto a este asunto. Esta guía de estudio revelará lo que Dios dice sobre este tema, porque lo que Él dice es lo que realmente importa. Bienvenido al fascinante estudio de los hechos asombrosos de la Biblia, hoy con el tema El misterio de la muerte. En primer lugar, vamos a ver este asunto de la vida. ¿Cómo es que hemos llegado aquí? Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Dios nos formó del polvo en el comienzo. Y lo más interesante es que a diferencia del resto de la creación, nos hizo con su propia mano. Notarás que la composición humana es simple. Polvo de la tierra más aliento de Dios, y esto es igual a ser viviente o a alma viviente. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Entonces el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, 7. El cuerpo se convierte en polvo de nuevo y el espíritu va de vuelta a Dios que lo dio. El espíritu de toda persona, buena o mala, que muere regresa a Dios en la muerte. Pero, ¿qué cosa es espíritu o el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte? ¿Qué dice la Biblia? El cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago 2, 26. Que todo el tiempo haya hálito de Dios en mis narices. Job 27, 3. El espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte es el hálito o aliento de vida. En ninguna parte del libro de Dios al espíritu se le atribuye vida, sabiduría o sentimiento después de que la persona muere. Antes de la vida del hombre, el alma no existía. Al morir, ésta deja de existir. Pero mejor vayamos a la Biblia para responder una pregunta importante. ¿Qué es el alma? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Entonces, un alma es un ser vivo. El alma es siempre la combinación de dos cosas, el cuerpo más el aliento. El alma no puede existir a menos que el cuerpo y el aliento se combinen, de manera que la palabra de Dios enseña que nosotros, de manera individual, somos un alma. Bueno, lo siguiente es importante. Pongamos atención. ¿Mueren las almas? Así dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Apocalipsis 16, 3. De manera que según la palabra de Dios, las almas sí mueren. El hombre es mortal. Así lo confirma Job en el capítulo 4, versículo 17. Y también San Pablo con vehemencia habla de este tema en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 al 16. El concepto de un alma inmortal va en contra de todo lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia es clara, las almas son mortales. Entonces, ¿van al cielo las personas cuando mueren? Nuevamente, busquemos en la Biblia. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan 5, 28 al 29.
David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Hechos 2, 29 y 34. Si yo espero, el Seol es mi casa. Job 17:13. Entonces la respuesta es no. La gente no va ni al cielo ni al infierno cuando muere. Va a la tumba para esperar el día de la resurrección. Quizás también te estés preguntando, ¿cuánto sabe o comprende una persona que ha muerto? Busquemos en la Biblia. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 al 6. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 10. No alabarán los muertos. Salmo 115, 17. Dios dice que los muertos no saben nada, en absoluto. Por tanto, no hemos de estar tristes si sufren, si lloran, si están preocupados. Y entonces viene la pregunta: ¿pueden los muertos comunicarse con los vivos y estar conscientes de lo que están haciendo los vivos? Leamos en la Biblia. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Job 14, 12 y 21. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 6. Entonces, no. Los muertos no pueden hacer contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Están muertos. Sus pensamientos han perecido, como dice el Salmo 146, versículo 4. Por otro lado, Jesús se refiere al estado de los muertos como un sueño. Narrado en la historia de la resurrección de Lázaro, explica justamente esto. Ahora, ¿por cuánto tiempo dormirán ellos? Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán. Job 14, 12. El día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán. Segunda de Pedro 3, 10. Notemos, los muertos dormirán hasta el gran día del Señor al fin del mundo. Durante la muerte, los humanos están absolutamente inconscientes y carentes de toda actividad o conocimiento. Por lo tanto, el mismo tema, ¿qué pasará con los justos muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo? Otra vez, busquemos la respuesta en la Biblia. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Qué interesante. Serán recompensados.
serán resucitados, se les dará un cuerpo inmortal, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. La resurrección no tendría sentido si las personas se fueran inmediatamente al cielo cuando mueren. Desde los primeros días de la creación, el engaño de Satanás ha sido respecto a este tema. ¿Cuál fue la primera mentira? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3, 4. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, 9. Satanás le dijo a Eva que el pecado no resultaría en la muerte. No moriréis. Desde entonces el diablo ha cultivado esta mentira para engañar a la humanidad. ¿Por qué le mintió el diablo a Eva acerca de la muerte? ¿No será que este tema es más importante de lo que se piensa? Y es así como Satanás y sus ángeles engañan a millones. A aquellos que creen que los muertos están vivos, de la forma que sea, seguramente serán engañados. Por eso debemos de preguntarnos, ¿obran realmente milagros los demonios? ¿Qué dice la Biblia? Son espíritus de demonios que hacen señales. Apocalipsis 16, 14. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Es que es una de las principales piedras del ángulo del reino del diablo. Él ha obrado grandes milagros a través de los siglos por medio de las personas que pretenden recibir poder de los muertos. Algunos ejemplos son los magos de Egipto, que se encuentra la historia en el capítulo 7 de Éxodo. La mujer de Dor, una historia que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Los brujos en el caso de Daniel, capítulo 2. Y una muchacha divina que menciona el capítulo 16 del libro de los Hechos. Una advertencia. En los últimos días, Satanás nuevamente usará la hechicería como en los tiempos de Daniel para engañar al mundo. Si leemos Apocalipsis 18:23, así lo menciona. La hechicería es una agencia sobrenatural que pretende recibir su poder de la sabiduría del espíritu de los muertos, haciéndose pasar por piadosos seres queridos que han muerto, santos clérigos que ahora descansan en el Señor, o profetas bíblicos, incluso apóstoles o discípulos de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Entonces sí, con toda seguridad los demonios hacen grandes milagros. Apocalipsis 13 de eso habla. Los obreros del diablo aparecen como apóstoles de Cristo y ministros de la justicia. 2 Corintios capítulo 11 también lo menciona. Y lo que es más sorprendente, Satanás se hará pasar por el mismo Cristo, y esto lo puedes leer en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículos 23 y 24. Todos creerán que Cristo y sus ángeles buscan producir un rayamiento en todo el mundo. La impresión será tan espiritual y sobrenatural que solo los escogidos de Dios no serán engañados. ¿Por qué no serán engañados los hijos de Dios? Busquemos en la Biblia. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 20. Los hijos de Dios sabrán, debido a su ferviente estudio del libro de Dios, la Biblia, que los muertos duermen el sueño de la muerte. Saben con claridad que no están vivos, por lo tanto rechazan todos los obradores de milagros y maestros que pretenden recibir conocimiento especial o que pretenden hacer milagro debido a su relación con los espíritus de los muertos. El pueblo de Dios rechaza igualmente como peligrosa y falsa toda enseñanza que pretende que los muertos viven en alguna forma o en alguna parte. Déjate cuento. En los días de Moisés, el castigo era enérgico para quienes consultaban a los muertos.
¿Qué fue lo que Dios ordenó que hicieran con las personas que enseñaban que los muertos estaban vivos? Mira este hecho asombroso en la palabra de Dios, la Biblia. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Levítico 20, 27. Dios insistió en que los brujos y otros que pretendían ponerse en contacto con los muertos fueran muertos por apedreamiento. Esto muestra cuán repulsiva es para Dios esta enseñanza. Para ir cerrando con este hecho asombroso de la Biblia, una pregunta más. ¿Morirán de nuevo alguna vez los justos que resucitarán cuando Cristo venga? ¿Qué dice la Biblia? Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos no pueden ya más morir. Lucas 20, 35 al 36. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Entonces, no, la muerte, el dolor, la tragedia y el llanto nunca entrarán de nuevo en el reino de Dios. Por otro lado, la creencia en la reencarnación se está expandiendo rápidamente en la actualidad. ¿Es bíblica esta enseñanza? ¿Qué dice la Biblia? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 al 6. Casi la mitad de las personas sobre la tierra creen en la reencarnación, la creencia de que el alma nunca muere, sino que el alma renace continuamente en un cuerpo diferente con cada generación. Sin embargo, es contrario a las Escrituras. La Biblia dice que después de la muerte, la persona se vuelve al polvo, como lo menciona el Salmo 104, versículo 29. También es importante la aseveración de que los muertos nada saben, como lo dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. También dice que los muertos no viven más en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Así que es clara la Escritura al decir que los muertos esperan en la tumba, y lo puedes confirmar leyendo el capítulo 17, versículo 13 de Job, y que no permanecen, también Job, pero en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Aprendimos en preguntas anteriores que Satanás inventó la enseñanza acerca de que los muertos están vivos. La reencarnación, la canalización, la comunicación con los espíritus, la adoración de los espíritus, el alma inmortal, son todas invenciones de Satanás con un propósito: convencer a la gente de que cuando uno muere, en realidad no muere. Cuando las personas creen que los muertos están vivos e ignoran que los ángeles caídos se hacen pasar por espíritus de nuestros seres queridos, estas personas seguramente serán engañados y llevados por sendas extraviadas, por caminos cerrados, como dice Mateo 24. ¿Qué hecho tan asombroso? ¿Cómo no está agradecido con Dios por lo que nos enseña en su palabra acerca de este tema tan delicado? Quizás lo que tú has aprendido se contradice completamente con lo que desde niño o en tus creencias tú has conocido hasta este momento. Pero déjame decirte, la Biblia es clara respecto a este tema. No hay razón para extraviarse. Cuando escrito está en la palabra de Dios, podemos recibir la mejor orientación respecto a qué decir, a qué saber o a qué creer acerca de este tema y de cualquier otro tema delicado en cuanto al estudio profundo se relaciona con la palabra de Dios. Querido amigo, querido hermano, hoy más que nunca debemos estar felices de que nuestros seres queridos no sufren, no lloran, no se lamentan. Sin embargo, nosotros nos gozamos en la promesa de que los volveremos a ver.
de que el Señor Jesucristo vendrá, los muertos en Cristo serán resucitados y entonces todos nos encontraremos con el Señor en el aire para estar para siempre con Él en las mansiones celestiales. Te invito, prepárate. Si el Señor viene, hemos de estar listos. Si la muerte nos alcanza, hemos de estar listos. La muerte no es sino un momento para esperar el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú listo? ¿Estás preparado? Te invito para investigar y saber más acerca de ese tema importante que hemos estudiado. Concluiremos buscando a Dios en oración para terminar este fascinante estudio. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque en la Biblia, tu palabra, nos ilustras qué tenemos que saber acerca de temas tan profundos e importantes como el tema de la muerte. Gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte en la tumba después que fuiste crucificado. Gracias, Señor, porque los que han muerto a través de todas las edades ahora esperan el día glorioso cuando tú vendrás para llevarnos a casa. Gracias, Padre Celestial, porque nuestros seres queridos no sufren, porque también, junto con nuestra creencia, ellos esperan el día de la resurrección. Bendiga, Padre Celestial, a cada uno de los que hemos estado en este estudio. Gracias, Señor, por tus promesas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para ustedes. Que el Señor les bendiga y deseamos que cada vez más, cada día más, usted vaya conociendo acerca de los hechos asombrosos de la Biblia. Por mucho tiempo he oído la promesa que por tus hijos volverías, oh Señor. No siempre es fácil, así mismo yo he creído que el mundo va a pasar y eterno solo es Dios. Yo quiero ver alrededor que el mar insiste en tomar mi corazón, mas su amor la paz me da. Justificado y transformado exclamaré: Jesús, estoy aquí. El día al fin llegó, vamos a ir. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Me da certeza que vamos a ir. Cuando todos mis amigos se aparten y cuando sea señalada en mi vivir, tu presencia en mi vida es lo que importa. Tengo certeza de que no pereceré. Yo puedo ver alrededor que el mar insiste en tomar mi corazón, mas tu amor la paz me da. Justificado y
transformado exclamaré, Señor Jesús, estoy aquí. El día al fin llegó, vamos a ir. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Me da certeza que vamos a ir. Ya puedo contemplar lo que me espera. Lo puedo contemplar en tu mirar. Estoy aquí. El día al fin llegó. Vamos a ir. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Me da certeza que vamos a ir. Yo siempre